No se pueden tomar medidas mientras no hayamos evaluado el resultado de las anteriores. Entonces, yo creo que esto es una cosa lo suficientemente seria como para que esto no sea la suma de decisiones a trocho y mocho, sin valorar si sirvieron o no sirvieron. A mí el método no me gusta nada. Estos 17 reinos de taifas donde cada rey sale cada día anunciando cosas diferentes y pidiendo cosas diferentes, no me gusta nada. Eso tiene un sitio para plantearlo, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y allí se discuten las cosas, con los informes de los técnicos de salud pública correspondientes. Si el resultado final de todo esto, al final fuera que hay que volver a un mando único, sería un clarísimo fracaso del sistema autonómico de nuestro país. Por eso yo voy a intentar hacer todo lo posible para que eso no se produzca, para que ese fracaso no se produzca. Y para eso hay que coordinarse, buscar los consensos perdidos, hablar, que los técnicos del Ministerio con los de la Comunidad Autónoma alcancen acuerdos, que nos propongan cosas parecidas. Porque una de dos, o proponen cosas distintas, cosa que no creo, o nos propongan lo que nos propongan, cada uno está diciendo lo que cree oportuno decir.